This is Javier Milei, one of the most controversial political figures in the world, an economist who challenged the entire political system and completely changed Argentina forever. Una página kirchnerista que estuve viendo dice: no hay economista más de derecha que Javier Milei, y desafía a que exista otro. ¿Es correcta esa apreciación? No, ¿Te están estigmatizando? No, es una burrada. En rigor yo soy libertario, no soy de derecha. Y voy a explicar qué es ser libertario para que quede claro de qué va la cosa. A ver, ¿qué sería alguien de derecha? Alguien que no le molesta con quién vos comercializás, pero le molesta con quién te metés en la cama. Opa. Bien. ¿Quién es alguien de izquierda? Alguien que no le molesta con quién o quiénes te metés en la cama, pero le molesta con quién comercializás. Un libertario que es alguien que cree en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, con lo cual sos lo suficientemente grande para comercializar con quien quieras y meterte en la cama con y quienes quieras. Los libertarios que están en la escuela clásica admiten ciertas intervenciones del Estado. En mi caso, yo en términos estáticos, yo soy un minarquista, ¿sí? Solo seguridad y justicia, y en términos dinámicos, cuando la tecnología deje en claro la farsa que es el Estado, ahí automáticamente no habrá lugar más para el Estado y para parásitos viviendo del esfuerzo ajeno, con lo cual el mundo se convertirá en anarcocapitalista. Lo primero que te voy a decir, digamos, Eduardo, no me digas que soy de derecha, soy libertario si no lo sabía, bueno, pero digo, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, no caigamos en burradas. Como el término liberal en Estados Unidos fue prostituido, en el sentido de que los demócratas se denominan liberales y en realidad son socialistas soft, ¿no? Que creen en el mercado, pero son socialistas. Los liberales decidimos llamarnos libertarios. Y los libertarios tenés de tres familias. Tenés los libertarios clásicos, que podrían ser, por ejemplo, Adam Smith, Milton Friedman, Hayek. Tenés los minarquistas, como podría ser, por ejemplo, el caso de von Mises o Ayn Rand, ¿sí? O tenés los anarquistas, como es el caso de Rothbard. El Estado es una institución violenta donde todos los actos del Estado implican violencia. A ver, lo que puede hacer el Estado son tres tipos de acciones. Una es lo que se llama la violencia autística. Ejemplo, la Revolución Rusa. ¿No estabas de acuerdo? Eras boleta. Sí, así, digamos, se llama autística. Después tenés lo que se llama la violencia binaria, ¿sí? Que es, por ejemplo, los impuestos. O sea, vos los pagás porque si no te ponen un garrotazo y vas preso, ¿sí? O el gasto público, también es otro mecanismo de violencia. Y después está lo que se llama la violencia triangular, que es cuando el Estado controla precios o controla cantidades, regula calidad de servicio, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre los distintos libertarios? ¿Cuánta intervención violenta del Estado te bancas? Un libertario clásico se banca la regulación de los monopolios, se banca determinadas cosas. Un minarquista quiere solamente seguridad y justicia y un anarcocapitalista nada de esto. ¿Cuánto se lleva el Estado de tu libro? El 50%. La mitad del libro de... ¿Qué estás sintiendo al decir que el 50% de lo que vale este libro se lo lleva el Estado? Primero se siente, aquellos que adherimos a las ideas de la libertad, una profunda agresión hacia las libertades individuales. Lo que hay que tener en claro es que el Estado es una institución violenta y nada de lo que hace el Estado puede derivar en algo positivo porque parte de un hecho violento. Es decir, ¿cómo se financia el Estado? Se financia con impuestos. ¿Sí? Es decir, no se llaman voluntarios, no se llaman contribuciones, se llaman impuestos. Ese verso del Estado presente, lo único que hizo fue multiplicar los pobres. Vos, mirá, desde el 75 acá, duplicaste el tamaño del sector público con el verso de la justicia social. Sextuplicaste la cantidad de pobres. Mirá qué linda la justicia social, sí. La máquina de generar pobres. Friedman decía, cuando una sociedad, ¿sí?, pone por encima de la libertad a la igualdad, llámese justicia social, la redistribución del ingreso, no consigue nada de ambas. Cuando una sociedad pone la libertad
por sobre la igualdad, consigue mucho de las dos. La famosa redistribución del ingreso, la redistribución de la riqueza, es decir, un acto violento. Es un acto violento donde castiga al exitoso y premia al envidioso. Y cuando una economía entra en eso, que es básicamente la idea de la justicia social y del populismo, te hundís. Y eso es lo que pasó en la economía argentina. Vos tenés que se duplicó el tamaño del sector público en el PBI y el número de pobres se multiplicó por 6. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos castigás al exitoso, se castiga el proceso de acumulación de capital. ¿Y sabés a quién termina perjudicando más? A los más vulnerables, porque esos son los que no tienen capital y que necesitan del capital para ser más productivos y tener mejores salarios. Cuando la gente se preocupa tanto por la igualdad por encima de la libertad, se convierte en una sociedad de saqueadores, entonces el destino de este país es la ruina. ¿Sí? Entonces, el punto es, por ejemplo, ¿cómo financiaba, digamos, Cristina Fernández de Kirchner? Y comiéndose el capital. Te lo hago con un ejemplo fácil, para que la gente me entienda. Suponete lo siguiente, vos tenés un departamento, agarrás y lo hipotecás y te llevás la plata. Y con esa plata sí vas pagando la cuota de la hipoteca, pero te vas de joda a Europa, te las patinás todas. Claro, vos estás fenómeno. Ahora cuando volvés no tenés un mango, porque te quedaste sin laburo todo. Te piden que pagues. ¿Qué vas a decir? No, yo tengo derecho. ¿Qué derecho? Te la gastaste toda. Es decir, te comiste el capital. Entonces ahora, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a ser más pobre, porque te comiste el capital. O sea, te va a tocar ser más pobre. Ahora, ¿sabes lo que pasa? Imagínate que, claro, si eso te pasa a vos con tu cuenta, decís, sí, la verdad, hice todo este despilfarro, la verdad, internalizás el costo y para la próxima vez reflexionás. Ahora imagínate que la cuenta fuera de otro. El departamento era de otro. Claro, le parece fenómeno. Ahora, lo que hay que dejar bien en claro, ¿sí?, que eso representa un modelo de sociedad de saqueadores. Ahora, nosotros tenemos esa presión tributaria, que es la más alta del mundo. ¿Qué nos dan a cambio? ¿Sí? A ver, por ejemplo, nos dan educación. Estamos séptimo en las pruebas PISA en América Latina, después de ser el primer país que eliminó el analfabetismo. ¿Qué nos dan? Seguridad. Tenemos el país, es un baño de sangre. Nos dan obra de infraestructura. Yo creo que, mirá, Superman prefiere irse a vivir a Krypton antes que tomar una ruta argentina. Cuando vas ni te cuento si caes en un hospital, ¿me entendés? A mí me gustaría que se atiendan los hijos de los políticos en los hospitales, digamos, que están, el 75%, digamos, está en emergencia sanitaria. Como vos decís que los hospitales están bárbaros, ¿sabés qué podríamos hacer? Poner un bolillero, que salga sorteado en el bolillero, digo, puertas adentro, filmado, para que se vea que no se truchea, y que sin información llevemos al familiar de Difacio a ese sanatorio, a ver cómo le va. O va a ser lo mismo que hacía la doctora, no sé si era doctora, pero que se atendía en hospitales privados, ¿no? Disculpame, ¿qué gobernaste vos? Yo, no, yo, a ver, yo no necesito haber gobernado nada para darme cuenta que, digamos, el kirchnerismo fue el peor gobierno de la historia. ¿Sabes lo que pasa? Que hablar es gratis. Digo, ¿sabes qué? Cada cual en la vida, ¿sabes qué? Cada cual tiene un rol. Haces el canchero. No, yo no soy canchero. His message was simple, but extremely controversial. But not everyone believed in him. Many people thought he would never succeed in politics. They said he had no experience, that he would never be able to govern. But just a few years later, he became the president of Argentina.